Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y tener así la oportunidad de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que las bendiciones del Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta tarde quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 27, donde dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El gran misterio del oriente y del occidente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El gran misterio del este, vamos a verlo en un momentito. Encontramos que a través de la Escritura las promesas de la primera venida del Mesías las tenía el pueblo hebreo. Encontramos que a través de la Escritura hay un sinnúmero de promesas para el pueblo hebreo. El pueblo hebreo vive en el Medio Oriente y el pueblo hebreo, siendo descendiente de Abraham según la carne, tiene grandes promesas de parte de Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías había dicho en el capítulo 7, verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, aquí tenemos la gran promesa de la venida del Señor. Promesa grande para el pueblo hebreo. También el profeta Isaías nos dice en el capítulo 9, verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí también tenemos otra promesa mesiánica. Cuando el profeta Isaías trae estas profecías mesiánicas, él está hablando, profetizando de acuerdo a la Escritura. Pues Dios había prometido en el libro del Génesis que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Encontramos que sería la simiente de la mujer la que heriría al diablo en la cabeza. Ahora, la mujer no tiene simiente, pero Dios creó en una mujer la simiente divina y formó un cuerpo para ser, es el cumplimiento de la promesa mesiánica. Ahora el pueblo hebreo, teniendo todas estas promesas, tenía que estar esperando la primera venida del Mesías, pero ellos no comprendían que la venida del Mesías tenía dos partes: la primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Ahora, conforme a la promesa mesiánica, encontramos
que también aún el sitio donde el Mesías tenía que aparecer había sido señalado en la profecía mesiánica. Encontramos aquí al profeta del Antiguo Testamento diciéndonos dónde el Mesías tenía que venir. Dice en el libro en el Evangelio según San Mateo capítulo 2, cuando el rey Herodes quiso saber dónde el Mesías tenía que nacer, dice que fue en el tiempo que unos magos llegaron a Jerusalén. Y dice así la historia: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto lo preguntó el rey Herodes. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Se lo preguntó a los escribas y a los principales sacerdotes. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora, aquí podemos ver a un rey interesado en saber dónde tenía que nacer otro rey, el rey Mesías. No tenía buenas intenciones cuando él le preguntaba, porque él lo que quería era matar al rey Mesías, y por eso llamó en secreto luego a los magos, y mandó a los magos luego a Belén de Judea para que averiguaran allá dónde estaba el Mesías, lo adoraran y vinieran a él, para después Herodes ir allá, para luego Herodes ir allá para matar al Mesías, ir con su ejército, sus soldados. Pero miren ustedes, todo estaba en la profecía bíblica. Pero ¿cuántos de los sacerdotes de aquel tiempo, de los doctores de la ley, de los fariseos y saduceos, fueron a Belén de Judea para encontrar al Mesías? Y el sumo sacerdote, la cabeza principal de la religión hebrea, se movió a Belén de Judea para darle la bienvenida al Mesías con estas noticias de estos magos. No. ¿Por qué? Porque el rey o el sumo sacerdote pensaba que si Dios iba a cumplir lo que le prometió, tenía que aparecerle a él, y no le apareció. Tenía que revelarse a él y no le reveló nada. Encontramos que conforme las profecías de la primera venida del Mesías, apareció en Belén de Judea un niño nacido de una virgen, de la Virgen María, y ese fue el cumplimiento de la promesa mesiánica para nacer el Mesías en Belén de Judea, la cual fue cumplida en la persona de Jesús de Nazaret, naciendo de la Virgen María. Luego encontramos que más adelante el ángel Gabriel se reveló a José en sueños y le dijo que se fuera a Egipto porque buscarían al niño para matarlo. José se fue a Egipto y allá estuvo por cierta cantidad de tiempo, y en Belén de Judea encontramos que hubo llanto y sufrimiento por la muerte de todos los niños de 2 años hacia abajo, porque el rey Herodes, al ver que los magos no habían regresado, se sintió burlado y mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, de acuerdo a la fecha
que los magos le dijeron que la estrella había aparecido. Pues Herodes dijo, si la estrella apareció hace 2 años, ya el Mesías tiene que tener alrededor de 2 años. Y para que no se me escape, mataré a todos los niños de 2 años hacia abajo. Pero el Mesías ya no estaba allí. Había estado allí en Belén de Judea para cumplir la promesa del nacimiento del Mesías en Belén de Judea. Y cuando la cumplió, ya no tenía que estar más allí. Luego en Egipto encontramos que vivió un tiempo con José y María, y cuando murió el rey Herodes y los demás que buscaban al niño para matarlo, el arcángel Gabriel le dijo a José en sueños, ve a Nazaret, regrésate a tu tierra, o sea, a donde tú vivías antes, regrésate allá, porque los que buscaban al niño para matarlo ya murieron. José tomó al niño y a María y se fueron a Belén, a Nazaret. Y allá se crió Jesús, y por eso le llamaron Nazareno, para que se cumpliera la profecía que tenía que ser Nazareno. Y ahora encontramos que la primera venida del Mesías, cumplida en un joven sencillo de Nazaret, en Jesús el Nazareno, fue conforme a la promesa divina, fue conforme a las Escrituras, pero estaban ciegos y no pudieron ver este gran evento, este gran misterio del oriente, este gran misterio del este, que estaba abierto, cumplido allí. El gran misterio del este era la primera venida del Mesías, la venida del Señor en carne humana, como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y allí también apareció su precursor, Juan el Bautista. Donde apareció el precursor, en la nación que apareció el precursor, en el continente que apareció el precursor, allí también estaba el precursado. En el mismo continente, en el mismo este. Ahora podemos ver que se llevó a cabo una importante obra en el programa divino, la obra de redención, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en donde Él llevó nuestros pecados y nos limpió con su sangre preciosa. Cosa que no comprendieron las personas de aquel tiempo. Y todo ocurrió en tal forma que nadie se podía imaginar que se estaban cumpliendo las promesas del este, correspondientes a la primera venida del Mesías. Estaba el gran misterio del este, abierto allí, en carne humana. Estaba manifestado allí el gran misterio del este, la primera venida del Mesías, en carne humana, como Cordero de Dios, en medio del pueblo hebreo. Misterio del cual San Pablo dice que en otros tiempos no había sido dado a conocer. Pero se había hablado de la primera venida del Mesías, pero estaba todo en profecías, en símbolos y así por el estilo. Pero cuando apareció Jesús, allí estaba cumplido, abierto ese misterio. Y por eso es que Jesús hablaba de ese misterio cuando Él se refería a la manifestación de Dios en Él. Estaba refiriéndose a la venida del ángel del pacto en carne humana en su persona. Por eso cuando Felipe preguntó, o le dijo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto el Padre? Este misterio del este no lo comprendían tampoco los discípulos plenamente, pero estaba allí cumplido, abierto en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret, para quitar el pecado del mundo conforme a la promesa divina. Ahora hay una cosa muy importante que Dios guarda en secreto siempre, y es el nombre de la persona en la cual Él cumple o va a cumplir lo que Él ha prometido, para así proteger
ese velo de carne, de modo que el diablo no pueda saber cuál es el instrumento en donde Dios va a cumplir esas profecías, para que el diablo no pueda matar a ese instrumento o no pueda hacerle daño antes que se cumplan las promesas de Dios a través de ese velo de carne. Así es que aún estando cumplido el misterio el misterio de la primera venida del Señor, el mismo diablo no sabía que Jesús de Nazaret era el Mesías, aunque le hizo muchas pruebas, pero nunca estuvo convencido el diablo de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Le ofreció los reinos del mundo, si postrado lo adoraba, y Jesús lo rechazó. Le ofreció un sinnúmero de cosas en diferentes ocasiones. En una ocasión también trató de usar un grupo de personas para tomarlo y presentarlo al pueblo como el rey de Israel y coronarlo. Pero Jesús se escapó de ellos, o sea, se fue a orar. Eso fue después del milagro de los panes y los peces. Encontramos que Jesús evadió esas situaciones difíciles en donde el diablo podía saber que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Ahora encontramos que Jesús de Nazaret sabía quién Él era. Por eso Él decía a aquellos que no podían creer en Él: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y podemos ver que Jesús siempre estaba usando las profecías mesiánicas que hablaban de la venida del Señor. Las estaba usando para darle a conocer a sus discípulos que esas profecías estaban siendo cumplidas en Él. En una ocasión, en la sinagoga de su ciudad donde se había criado, de Nazaret, en Nazaret, un sábado fue a la sinagoga y le dieron el libro del profeta Isaías para leer, como acostumbraba a hacerlo en otras ocasiones. Y cuando tomó el libro, buscó el lugar donde estaba escrito la profecía, donde estaba escrita la profecía de Isaías capítulo 61. Veamos la historia de este suceso que aconteció hace 2000 años aproximadamente. Dice así, en el capítulo 4 de San Lucas, verso 14 en adelante, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Pues siempre que estaba en la ciudad de Nazaret, el sábado iba a la sinagoga y le daban el libro, la escritura para leer, y leía en público. Y así lo hacía también en otras sinagogas de otras ciudades cuando estaba en otros lugares. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora aquí podemos ver cómo Jesús toma esta promesa mesiánica de la venida del Mesías, y al leerla la aplica a él, y dice que está cumplida delante de todas aquellas personas. Está cumplida en la persona de Jesús de Nazaret,
porque la persona de Jesús de Nazaret era nada menos que el Verbo hecho carne, era la venida del Mesías, era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, manifestado en carne humana, viviendo en un velo de carne humana para llevar a cabo su obra como Cordero de Dios y así quitar el pecado del mundo. Ahora podemos ver cómo Jesús tomaba todas estas profecías correspondientes a la primera venida del Mesías y las citaba al pueblo y luego les daba a conocer que estaban cumplidas esas promesas. Encontramos que el Señor Jesucristo no continuó leyendo en este pasaje del profeta Isaías, se detuvo cuando leyó y a predicar el año de la buena voluntad de Jehová, porque si él continuaba leyendo, miren ustedes lo que dice la continuación de esa escritura. Dice así: y el día de venganza del Dios nuestro. Y su primera venida no era para predicar el día de venganza del Dios nuestro, porque eso corresponde para la segunda venida de Cristo, para la segunda venida del ángel del pacto. Por eso él se detuvo hasta donde él iba a cumplir en su primera venida. Y les dio a conocer que se había cumplido esa escritura delante de ellos. El resto se cumpliría más adelante. Predicar el día de venganza del Dios nuestro corresponde a la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Corresponde a la venida del ángel del pacto en el fin del tiempo, manifestado por medio de su ángel mensajero, a través del cual él dará a conocer, predicará el mensaje en donde se habla del día de venganza del Dios nuestro, en donde se habla de los juicios divinos que han de caer sobre este planeta Tierra y han de destruir el reino o imperio de la bestia y han de quitar los reinos de este mundo y serán entregados a Cristo, porque los reinos de este mundo vendrán a ser de nuestro Dios y de su ungido. Así es que podemos ver el gran misterio del este. Es el gran misterio del este, la primera venida del Mesías como Cordero de Dios. Ese es el misterio más grande que ha sido manifestado en el este conforme al programa divino. También para esa área del este fue que Dios colocó a la raza humana en el principio. Allá en el área que hoy en día se llama Kuwait estaba el huerto del Edén. En esa área fue que comenzó la raza humana. En esa área fue que Dios colocó a Adán. O sea que el este envuelve grandes misterios como el comienzo de la raza humana en el este, en esa área, y también envuelve el misterio más grande del este, que es la primera venida del Mesías. O sea, en el este apareció el primer Adán y también en el este apareció el segundo Adán, que es Cristo. Ahora él realizó allá el programa de redención, y así como el sol para comenzar un nuevo día sale siempre por el este, Cristo para comenzar una nueva creación, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, que es una nueva creación. No es la creación antigua, es una nueva creación que por el nuevo nacimiento entran a un cuerpo
místico de creyentes, que es la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual el Señor Jesucristo es el primero. Él es el principio de esa nueva creación y es el que le da principio a esa nueva raza, a esa nueva creación. Esa es la raza del nivel más alto que existe y que existirá en este planeta Tierra y también en el universo, en los cielos y en todas partes, porque son descendientes directos de Dios. Son los atributos o pensamientos divinos expresados en carne humana en cada edad y en cada etapa, que por el nuevo nacimiento entran a formar parte del cuerpo místico de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ha estado formándose del este hasta el oeste. Ahora, así como el sol sale en el este y su recorrido es hacia el oeste, así Cristo, el sol de justicia, que en su primera venida salió en el este, encontramos que ha estado moviéndose hacia el oeste, de edad en edad y de mensajero en mensajero, llevando a cabo la obra correspondiente para cada edad en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, produciendo una nueva creación, produciendo hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento, naciendo del agua y del Espíritu en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Ha estado Dios realizando una nueva creación, la cual comenzó con nuestro Señor Jesucristo, con el segundo Adán, que es del cielo. Por lo tanto, los miembros de esa nueva creación son del cielo. Ahora, cuando se llega al fin del tiempo, entonces, luego de haber visto el misterio que fue manifestado en el este, la primera venida de Cristo, y luego ver el misterio que fue manifestado en la parte norte, por ahí, Europa y esos lugares, y cómo se cumplieron en Asia Menor y en Europa y en Norteamérica las 7 etapas de la iglesia gentil, en las cuales Cristo entre los gentiles ha estado llamando un pueblo para su nombre y ha estado creando personas en su iglesia por medio del nuevo nacimiento. Han estado naciendo de nuevo, un nuevo nacimiento operado por medio de Cristo en cada persona, para así juntar en su cuerpo místico, en su iglesia, a todos los elegidos de Dios, y así realizar esa gran obra de creación, una nueva creación. Él ha estado llevando a cabo esa nueva creación. Ha comenzado a ser creada en la sexta dimensión, en donde nacen de nuevo los escogidos de Dios, nacen de nuevo en el reino, en la iglesia del Señor Jesucristo, y así tienen un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico, todos los que nacen de nuevo, para luego más adelante obtener el cuerpo físico eterno que Él ha prometido, el cual será un cuerpo eterno y glorioso, y entonces seremos todos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora hemos llegado al fin del tiempo. Cuando el sol llega al final de su trayectoria, ha llegado al oeste, y cuando Cristo, en su obra que lleva a cabo en su reino, en su iglesia, cuando ha llegado al fin del tiempo, cuando ha llegado al fin del mundo y cuando ha llegado al fin del siglo,
ha llegado al final de su labor, ha llegado al fin de la creación de la nueva raza que ha de gobernar este planeta Tierra juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pues todos serán a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, con vida eterna y un cuerpo eterno, en donde nunca nos pondremos viejos, en donde nunca nos enfermaremos y en donde no tendremos limitaciones, y en donde todo el poder divino estará en nosotros. Y así Dios restaurará a sus hijos. Así es como regresaremos a vida eterna, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿cuál es el misterio del oeste? Pues el Señor Jesucristo habló del oeste, y aún la naturaleza profetiza, porque la misma naturaleza es la Biblia. Ahí está reflejado todo lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, en el oeste, un misterio grande está escondido. En el oeste es donde el sol termina su recorrido. En el oeste es donde Cristo, como el sol de justicia, termina su labor, su recorrido, para luego comenzar nuevamente allá en el este. Encontramos que el gran misterio del oeste es la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está profetizada la venida de Cristo para el fin del tiempo, para el fin del siglo y para el fin del mundo. Así como para su primera venida no fue revelado el nombre que él usaría como Cordero de Dios, excepto cuando el arcángel se lo dio a conocer a María, y luego se lo colocaron a Jesús a los 8 días de nacido. En esa forma Dios protegió el velo de carne donde él estaría revelado. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, que está en el seno del Padre, él le reveló, él le manifestó, le declaró. Ahora, para la segunda venida de Cristo encontramos todas las profecías del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo habló de su segunda venida. Él dijo que sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta, se revela en el occidente. Para que podamos entender el gran misterio del occidente, tenemos que entender que el occidente es el continente americano con el Caribe, el cual tiene la promesa de la segunda venida de Cristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo es la que lo recibe como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los escritos en el libro de la vida del Cordero, los cuales han nacido de nuevo y han entrado a formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. En las profecías de Jesús tenemos un sinnúmero de lugares donde él habla de la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo. Y también en el libro del Apocalipsis tenemos un sinnúmero de lugares donde se nos habla de la venida de Cristo. En el capítulo 10 de Apocalipsis se nos muestra un ángel fuerte descendiendo del cielo con su rostro como el sol, el cual viene envuelto en una nube y el arco iris alrededor de su cabeza. Ese es Cristo, el ángel del pacto,
el ángel de Jehová descendiendo en esa columna de fuego que le había parecido a Moisés y al pueblo hebreo, y también en la cual le había parecido a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, y le había dicho: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora Cristo aquí en Apocalipsis capítulo 10 aparece con su rostro como el sol, porque aparece como Rey de reyes y Señor de señores. Su rostro como el sol es el símbolo de rey. Ahora, todos estos símbolos mostrados en este ángel que desciende del cielo son símbolos que serán cumplidos. Y al ser cumplidos, entonces los escogidos entienden la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. La venida del ángel fuerte que desciende del cielo es la venida de Cristo, y viene con el librito abierto en su mano, o sea, con el título de propiedad para la restauración de todos los hijos de Dios a la vida eterna, y para la restauración de toda la herencia divina a los hijos de Dios. La herencia que perdió Adán en la caída será restaurada a toda la iglesia del Señor Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo, en la venida del ángel fuerte, del ángel del pacto, que es la venida de Cristo para el fin del... Uno entiende el cual es el verbo de Dios, es el verbo de Dios hecho carne, y de su boca sale una espada aguda, es la palabra, el mensaje final, el mensaje del evangelio del reino. Y dice que sus pies son como columnas de fuego, o encontramos que esos son los pies de Cristo como bronce bruñido o columnas de fuego. Eso lo muestra Apocalipsis capítulo 1, verso 10 en adelante, y también Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante. Es este mismo ángel o jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Así es que el que viene es nuestro Señor Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ahora encontramos que para la primera venida de Cristo fue mostrado el sitio en donde sería cumplida la primera venida de Cristo. Ahora es el séptimo ángel mensajero precursor de la segunda venida de Cristo el que muestra al pueblo de dónde tiene que venir ese jinete en ese caballo blanco. La primera venida fue en el oriente, o sea, en el este. Y ahora lo que él va a decir en el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar, en la página 2, eso es de acuerdo a la Escritura. O sea, lo que él está es trayendo más luz de lo que ya está prometido para el pueblo de Dios, trayendo más luz acerca de la segunda venida de Cristo. Por eso él dice así, en la página 2 del mensaje, el único lugar provisto de Dios para adorar. Él dice: yo estaba poniéndome viejo y pensé, ¿habrá otro avivamiento? ¿Veré otra época? Y tan solo recuerden, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. ¿De dónde?
del occidente. Recorreremos este sendero nuevamente. Aquí está hablando en el espíritu Elías. Así es que Elías dice que recorrerá nuevamente con ese jinete ese sendero. O sea que será la quinta manifestación de Elías en y con ese jinete. Eso es correcto. Es una promesa. Si es una promesa, tiene que estar en la Escritura. Es la promesa del Apocalipsis capítulo 19. El jinete que viene en un caballo blanco como la nieve. Y su nombre es el Verbo de Dios. Es la venida del ángel del pacto, la venida del Espíritu Santo, la venida de Cristo en su ángel mensajero, viniendo del oeste, o sea, del occidente. Aquí está señalando de dónde vendrá, se levantará ese jinete en ese caballo blanco. Ahí está mostrando de dónde Cristo estará y vendrá en un caballo blanco como la nieve. Cuando el precursor de la segunda venida de Cristo habló de este capítulo 19 de Apocalipsis, dijo: cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Así es que podemos ver de dónde es que viene este jinete en ese caballo blanco, del occidente. Ese es el gran misterio del occidente. Ese es el gran misterio que se abre en el occidente en el fin del tiempo. Encontramos que este es el misterio más grande que ha sido prometido en la Escritura. Y ahora, para que veamos, para que podamos ver, lo que todo esto significa para nosotros, tenemos nosotros que entender que esto es lo más importante para la iglesia del Señor Jesucristo. En la página 54 del mensaje El Evangelismo del Tiempo Final, nos dice en el párrafo 231, nos dice así el precursor de la segunda venida de Cristo, William Marion Branham, y parece que está bastante dice en alguna parte, no sé cómo, pero estoy confiando en Él. Él vendrá cabalgando a la escena algún día. No se preocupen, vamos a estar juntos. Dice, aquí en este mensaje dice en algún sitio, en el otro dijo, del occidente. Y cuando dijo del occidente, identificó completamente dónde y de dónde vendría el cumplimiento del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Ahora Él viene como el mensajero para el pueblo hebreo, pero la novia gentil todavía no ha sido raptada, no han sido resucitados los muertos en Cristo, y los vivos no han sido transformados. Por lo tanto, Él tiene que venir a su templo, a su iglesia, y ahí tiene que manifestarse para cumplir su promesa. Ahora, el mismo que vino en la primera venida en medio del pueblo hebreo, ¿dónde estaba antes de venir? Estaba en medio del pueblo hebreo, en el templo.
Era aquel al cual buscaba el pueblo hebreo, al cual ofrecía los sacrificios. Pero luego apareció en carne humana. Y el mismo que estuvo también en los profetas del Antiguo Testamento, luego estuvo en carne humana en la persona de Jesús de Nazaret, en toda su plenitud. Eso fue la primera venida del Mesías. Y ahora el mismo que ha estado en su iglesia gentil, de edad en edad, a través de cada ángel mensajero, revelándose y llevando a cabo su obra, y añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, añadiendo a su iglesia los miembros de su cuerpo místico, produciendo en ellos el nuevo nacimiento y así creando una nueva raza. Ahora en el fin del tiempo, al terminar su labor por medio de su ángel mensajero para la edad de la Odisea, para la séptima edad de la iglesia gentil, al terminar su labor a través del séptimo ángel mensajero con el espíritu y virtud de Elías, ¿qué le queda? Le queda solamente su ángel mensajero. Le queda solamente el mensajero de la edad de la piedra angular, el mensajero de la dispensación del reino, en donde él coloca el doble ministerio de Moisés y Elías. Y es en y por medio de su ángel mensajero que él se revela en su iglesia y a su iglesia como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así él se revela como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19. Pues Cristo es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, revelándose, manifestándose en el fin del tiempo en y a su iglesia. Y así es como él se revela en y a su iglesia y le da la fe para ser transformada y raptada. La fe que está basada en la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y así la iglesia del Señor Jesucristo obtiene la revelación de la segunda venida de Cristo, que es la revelación de fe para ser transformada y raptada. Ese es el gran misterio del occidente, o sea, del oeste. Es el gran misterio que estaba oculto, que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Ese es el misterio que el pueblo hebreo verá abierto en el occidente. Y es el misterio que ellos recibirán, que le darán la bienvenida. Lo recibirán y así es como el misterio del occidente pasará al oriente, así como el gran misterio del oriente, o sea del este, la primera venida de Cristo, luego pasó a los gentiles y fue moviéndose por los territorios gentiles. Se movió de la tierra de Israel a Asia Menor, de Asia Menor se movió a Europa y de Europa a Norteamérica, al continente americano. Y ahora el gran misterio del occidente, o sea del oeste, abierto en el oeste, es el gran misterio que luego recibirá el este, misterio que Dios tenía oculto desde antes de la fundación del mundo en su mente. Este ha sido el misterio que han tratado de entender todos los líderes religiosos del cristianismo y no lo han podido comprender, porque es un misterio que sería abierto en el fin del siglo, el fin del tiempo y el fin del mundo, en el cuerpo místico de Cristo
en el lugar santísimo de ese cuerpo místico de creyentes, o sea, en el lugar santísimo de su templo espiritual. No sería abierto en las 7 edades de la iglesia gentil, que corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo, sino en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que corresponde a la edad de la piedra angular. Así es que el gran misterio del oeste hemos visto que es la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, a y en su iglesia gentil. Y por eso es que los judíos, cuando lo vean, van a decir: pero si esto es lo que nosotros estamos esperando. Esperen a que llegue el momento preciso de Dios, y ustedes verán cómo los hebreos también recibirán el gran misterio que en el occidente sería revelado. Recibirán al jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su manifestación final, por medio de su ángel mensajero. Y ya, para ir finalizando en esta tarde, quiero leer en el mensaje titulado El Rapto, páginas 34 y 35, predicado por el precursor de la segunda venida de Cristo, William Marion Branham, donde dice: ahora, mire ya en conclusión, el primer rapto ya pasó, el segundo está a la mano ahora mismo, y el tercero se relaciona con los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11, verso 11 al 12. Y estos son los 2 testigos que vuelven con el Espíritu de Cristo para testificar a los judíos, así como José hizo con sus hermanos. Así como José hizo con sus hermanos, es que el Espíritu de Cristo en estos ministerios de los 2 olivos se manifestará al pueblo hebreo. O sea que ellos verán al Espíritu de Cristo manifestado en el ministerio de Moisés y Elías, en estos ministerios que estarán en el ángel del Señor Jesucristo. Ellos verán el Espíritu de Cristo. Por eso, en Apocalipsis capítulo 7, dice que el ángel que sube de donde nace el sol, dice que es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. Viene con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo. Y el pueblo hebreo verá a Cristo. Verá a Cristo en su ángel mensajero. El pueblo hebreo verá al ángel del pacto, al ángel de Jehová, que es Jesucristo en Espíritu Santo, revelado, manifestado en su ángel mensajero. Así como los hermanos de José vieron a José, aunque tenía otro nombre, cuando él se reveló a ellos y le contó a ellos la historia de todo lo que Dios había llevado a cabo en favor de la raza humana. Y les dijo a ellos: no se lamenten ustedes por lo que ustedes han hecho. Todo obró para bien. Todo fue Dios encauzando todas las cosas para bien. Así es que Cristo, por medio de su manifestación final en su ángel mensajero, le hablará al pueblo hebreo con amor divino. Se revelará a ellos en el tiempo señalado por Dios y ellos lo reconocerán. Ahora José, que es el tipo y figura de Cristo para su primera y segunda venida, cuando se reveló a sus hermanos, estaba ahí representando la segunda venida de Cristo.
Miren cómo José, para ellos, era otra persona. Era un príncipe con el nombre que le habían colocado entre los gentiles. Era el nombre que correspondía a la manifestación de José como príncipe. Correspondía a la manifestación y obra de José entre los gentiles. Encontramos que este hombre de Dios, José, fue tan perfecto en el tipo y figura de la primera venida de Cristo y de su segunda venida, que se reflejó hasta el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo, que en el fin del tiempo es revelado a los hijos de Dios. Ahora, cuando se manifestó como príncipe, ahí estaba el nombre nuevo de José, Sabnat Panea. Es un nombre que cuando usted lo compara con el nombre de José, ni se parecen. Pero ese era el nombre nuevo de José como príncipe en el trono. Aún más, con el nombre anterior, encontramos que solamente era José. Y ahora con el nombre nuevo, tiene dos partes su nombre. José tiene un nombre nuevo y es Sabnat Panea. Como si dijéramos, tiene nombre y apellido. Ahora podemos ver cómo en su manifestación como príncipe es que él lleva ese nombre nuevo con el cual es conocido por todos. Un nombre que llevaba siempre, pero que ni los mismos egipcios en su mayoría sabían que ese era un nombre nuevo. En su mayoría no sabían que ese era el nombre nuevo de ese príncipe, porque no sabían cuál era el nombre que él tenía anteriormente. No lo conocían como José. Los gentiles lo conocían como Sabnat Panea. Y los hebreos, como no lo conocían con ese nombre nuevo, por eso cuando se encontraron con él, no sabían que era su propio hermano. Pero él se reveló a ellos y les dijo que él era José, pero estaba con su nombre nuevo. Ahora, si ustedes se fijan bien, Israel está en el Medio Oriente, en el Medio Este. Y si ustedes se fijan bien, ¿hacia dónde queda Egipto? Egipto queda hacia el oeste, aunque está en ese territorio, pero queda al oeste de Israel. Y fue al oeste de Israel que José se manifestó con su nombre nuevo como príncipe. O sea que todo lo que señala para el oeste está señalando para la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Está señalando a Cristo como príncipe, como hijo del hombre e hijo de David. Está señalando para la segunda venida de Cristo, está señalando al misterio más grande de los cielos y la tierra. Ese es el misterio del oeste. Por eso fue que el precursor de la segunda venida de Cristo dijo:
Yo siempre he deseado vivir en el oeste. Y siempre fue atraído por el oeste. Y le fue dicho a él: tú no tendrás éxito en otro lugar. Vete al oeste, porque en tu nacimiento, esa señal que apareció en el cielo estaba señalando hacia el oeste. ¿Por qué? Porque se estaba reflejando en él el gran misterio del oeste. Se estaba reflejando en él, así como se reflejó en otros profetas de Dios del pasado y en los 7 ángeles mensajeros. Se estaba reflejando en él el gran misterio del oeste. Por eso su corazón siempre era atraído por el oeste. Por eso su segunda casa fue en el oeste, en Tucson, Arizona, en donde algunas de las calles tienen hasta nombres en español, y aún en la puerta de su casa de Tucson, Arizona, tiene un águila, su puerta tallada en madera, y tiene un escrito que dice en español: nido de águilas. Los que han ido a la segunda casa de nuestro hermano Branham, si todavía tiene la misma puerta, encontrarán ese escrito, pero en español. Arizona está muy cerca de México, pues perteneció todo ese territorio a México. Así es que encontramos la inclinación del mensajero precursor de la segunda venida de Cristo hacia el oeste. Aunque él no había nacido en el oeste, sino en Kentucky, y luego se había criado en algunas ciudades del área de Kentucky y de Indiana, aunque también llegó a vivir en Phoenix, en el estado de Arizona, en Phoenix y quizás en algunos otros lugares, encontramos que su corazón era al lado inclinado hacia el oeste, y señala que del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco como la nieve. Vendrá un jinete en un caballo blanco y dice: recorreremos esta senda, este camino, una vez más. Y dice que es una promesa. Es la promesa de Apocalipsis capítulo 19, identificada. ¿De dónde será el cumplimiento de esa promesa? Como fue identificada la promesa del nacimiento de Cristo en Belén de Judea. Ahora hemos visto el misterio del este, la primera venida de Cristo, que fue el misterio más grande del este. También vimos que la aparición del primer hombre de Adán en la tierra fue por allá también por el Medio Oriente, fue por allá por el lugar de Kuwait, y podemos ver que grandes cosas ocurrieron allá. Y ahora, para el oeste, el gran misterio escondido es la segunda venida de Cristo como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, viniendo a su iglesia gentil, en el cumplimiento de la promesa de la venida del ángel del pacto, del ángel fuerte, del ángel de Jehová, que es
nuestro Señor Jesucristo en su revelación o manifestación final. El gran misterio del este y del oeste. ¿Vieron qué sencillo es todo? Pero se requiere la enseñanza de estos misterios del reino de Dios de acuerdo a las promesas que ya están establecidas en la Escritura. Porque Dios no se puede salir de su palabra para hacer otra cosa, pues eso indicaría que Él se arrepintió de su programa y se inventó otro programa. No, Él no puede hacer eso. Él puede dar más luz acerca de lo que Él ha de hacer, pero Él no se puede apartar de su programa. Él tiene que cumplir su programa, no por causa nuestra, sino por causa de Él mismo, que es inmutable. Así es que podemos ver el gran misterio del este y podemos ver también el gran misterio del oeste. Podemos ver cómo en otros tiempos Él lo reflejó. Lo que Él ha hecho en el pasado da testimonio de lo que Él hará en el presente. Porque siempre tiene que haber algo que simbolice las cosas que Él ha de hacer. Y siempre tienen que surgir en diferentes tiempos mensajeros de Dios que hagan cosas que sean símbolos, tipo y figura de lo que Dios ha de hacer. Algunas veces encontramos a profetas haciendo cosas en símbolos. Por ejemplo, Dios le habló al profeta Jeremías, al profeta Isaías, al profeta Ezequiel y a otros profetas, y le decía a ellos: hagan tal y tal cosa, se visten así, o se cortan el cabello y una parte la echan al fuego, la otra la echan al aire y la otra la dejan reservada. Y eso era un símbolo de lo que Dios haría con el pueblo hebreo. Y así por el estilo encontramos un sinnúmero de símbolos. Y luego encontramos la explicación a esos símbolos. Así es que podemos ver los símbolos, explicación a los símbolos y el cumplimiento de esos símbolos también. Es necesario conocer los misterios del reino de Dios, conocer sus símbolos, conocer las profecías que hablan de esos misterios y también conocer el cumplimiento de ellos a medida que van siendo cumplidos. Conocer los que ya están cumplidos y conocer los que faltan de ser cumplidos. Porque Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. O sea que lo que Dios ha de hacer ya está ahí en la Escritura, pero está en forma simbólica, en tipos y figuras, y tiene que ser abierto al pueblo para que puedan entender estos misterios del reino de Dios. Vimos el gran misterio del este, o sea, el gran misterio de la primera venida de Cristo allá en el Medio Oriente, en la tierra de Israel. Y eso fue conforme a las profecías, conforme a la Escritura, conforme a los tipos y figuras de la primera venida de Cristo. Y ahora hemos visto en esta tarde el gran misterio del oeste, que es la segunda venida de Cristo, la segunda venida del ángel del pacto, en su manifestación final en el occidente. Ese es el gran misterio del occidente, o sea, del este. La revelación o manifestación del Hijo del Hombre,
prometida en la Escritura, viniendo en su iglesia, en su reino. Es el ángel del pacto, revelándose por medio de su ángel mensajero en el fin del tiempo en su iglesia y a su iglesia, y dándole a conocer estos grandes misterios del reino de los cielos. El gran misterio del este y del oeste. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, en este tiempo final, en el oeste, en la tierra de América, que es el oeste, la tierra de América con el Caribe, y que materialice en cada uno de nosotros sus promesas, y pronto todos seamos transformados y raptados. El misterio del este y del oeste. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde y poder darle a conocer a ustedes este gran misterio del este y también el gran misterio del oeste prometido en la Escritura. Será hasta una próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes, y oren mucho por mí para que Él siempre me dé su palabra para su iglesia y su pueblo, y nos abra todos estos misterios del reino de los cielos, para que todos así conozcamos las cosas que Él está cumpliendo en este tiempo final. Porque a nosotros ha sido concedido conocer los misterios del reino de los cielos, conocer los misterios de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto, hemos conocido lo que era el gran misterio del este y lo que es el gran misterio del oeste. Que las bendiciones del Señor sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos permita siempre entender sus misterios, los misterios del reino de los cielos. Para todos los países de la América Latina, quiero decirles que en el próximo viaje no estará viajando Erika y América conmigo, para que así pues lo sepan, ya que Miguel tenía que llamarlos a todos para dárselo a conocer a ustedes. Ya tienen la información para que sepan cómo preparar todas las actividades. Bueno, no es una noticia pues que les causa mucha alegría a ustedes, pero queremos darla a conocer para que sepan cómo preparar todo, ya que hasta el momento no estamos pensando viajar con toda la familia. Por lo tanto, les hago saber esto, ya que cuando Miguel esté hablando ya no estará a través del satélite. Bueno, que las bendiciones del Señor Jesucristo, del ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y siempre nos dé a conocer los misterios del reino de los cielos, nos dé a conocer los misterios que en el occidente, o sea el oeste, en la tierra de América y el Caribe, Él estará cumpliendo conforme a sus promesas. Bueno, este era un misterio del reino de los cielos para el occidente, para la tierra de América y el Caribe.
para el fin del tiempo, cuando ya han terminado las 7 edades de la Iglesia Gentil y el misterio de Norteamérica, que fue el misterio de la revelación de Cristo por medio de su 7º ángel mensajero, ya fue manifestado ese misterio, y luego que llevó a cabo su obra como precursor de la segunda venida de Cristo, entonces corresponde al misterio del oeste, la segunda venida de Cristo, la cual fue precursada por William Marion Branham. O sea que en el mismo continente de América, juntamente con el Caribe, miren ustedes, la promesa del precursor es cumplida, para luego la promesa del jinete que viene en el caballo blanco de Apocalipsis 19 ser cumplida también. Bueno, hemos visto este misterio, un misterio muy grande. Es el misterio más grande, el misterio que ni los ángeles del cielo conocían, ni el Hijo conocía, dijo Jesús, sino solo el Padre Celestial, pues estaba en la mente de Dios. Pero en el fin del tiempo sería revelado este misterio tan grande a la Iglesia del Señor Jesucristo. Es tan y tan grande que los cielos guardaron silencio por casi media hora. El silencio fue ¿dónde? En el cielo. Silencio en el cielo por casi media hora en la apertura del misterio del 7º sello. Bueno, espero que para las próximas actividades Dios me dé muchos mensajes y muchos temas en donde cada día tengamos más y más claros todos estos misterios del reino de los cielos, y veamos con más claridad todos los misterios que Él en el occidente estaría abriendo, estaría manifestando, estaría cumpliendo conforme a su promesa. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente a todos, y pasen todos, o continúen pasando todos, una tarde llena de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta tarde, dándole gracias así a Dios por sus bendiciones. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.